Hola amigos, hoy vamos a conversar sobre las políticas de administración salarial. Normalmente, una vez hemos desarrollado un proceso de evaluación de puestos, nos vamos a encontrar con que la ubicación, la posición, el valor, por supuesto, de algunos puestos ha sido modificada. Es decir, que vamos a comparar los sueldos presentes de cada empleado con los sueldos que han quedado en la nueva estructura, con el objeto de encontrar la posición actual de cada trabajador en relación con la posición indicada en ese nuevo plan. Es decir, ¿qué vamos a hacer ante posibles variaciones que tengan los puestos de trabajo? ¿Sí? Y para eso tenemos que conocer o aplicar algunas políticas para manejar problemas de clasificación de sueldos. ¿Qué resulta o qué podemos hacer cuando el resultado de la ubicación de ese puesto es que estamos abajo del mínimo? Es decir, tenemos nuestra escala, nuestra línea de tendencia salarial y algunos puestos nos quedaron abajo del mínimo establecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay algunas o varias alternativas que debemos de aplicar dependiendo de la situación. Una de ellas es que cuando resulte posible, los sueldos que estén abajo del mínimo establecido en la nueva estructura, ¿verdad?, deberán de ser aumentados hasta el mínimo en el momento en que el programa se haga efectivo. A partir de la fecha en que se haga efectivo la nueva escala salarial, pues se les debe de aumentar o hacerla llegar. Pero puede resultar que son demasiados los puestos que están abajo del mínimo. Entonces aquí lo que se recomienda es ajustar el sueldo de cada empleado en la fecha en que fueron contratados. Esa pudiera ser una política, ¿verdad? Pero también cuando la diferencia entre el sueldo actual, ¿verdad?, percibido, y el sueldo mínimo, la diferencia es tan grande que no se puede conceder de una sola vez, se recomienda entonces dividir esa cantidad en suma razonable, ¿verdad?, y concederla por partes, ¿verdad?, hasta que se alcance ese sueldo mínimo. Otra situación que nos puede presentar es que el sueldo me quede arriba, ¿verdad?, del máximo resultado de esta evaluación de puestos, ¿verdad? Entonces aquí es recomendable, fíjense, que no se reduzca ningún sueldo, ¿verdad? Y que la política sea anunciada a los trabajadores para no desmoralizarlos, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, esto va a minimizar, va a minar, por decirlo así, la confianza de este nuevo programa de salario, ¿verdad? Y entonces la gente va a creer que les vamos a disminuir salarios y muchos pues se van a desmoralizar. Entonces, lo que sí es importante cuando nos aparecen situaciones como estas es que vamos a establecer que empleados que vamos a contratar, ¿verdad?, no van a recibir un salario superior a los máximos establecidos producto de esta evaluación. Es decir, que el costo de bajar estos sueldos en términos de insatisfacción y baja moral sería mayor que continuar pagando estos sueldos hasta que se corrijan por promociones, sea por reasignaciones o por retiros. En algunas ocasiones, fíjense, lo que algunas empresas hacen es, porque tal vez la cantidad de dinero del sueldo es demasiado y aún dándole capacitación, dándole más responsabilidades, el ajuste no se puede hacer. En algunos casos extremos lo que hace es se liquida a la persona con ese salario, ¿verdad?, y se le ofrece el puesto, pero con el salario que ya tiene la nueva evaluación de puestos, la nueva escala, ¿verdad? Eso sí, fíjense, dándole todos lo que le corresponde en concepto de indemnización, ¿verdad?,
para poder indemnizar o retirar a esa persona y volverla a contratar. Hay algunas políticas también con relación a las compensaciones, por ejemplo, por méritos, ¿verdad? Hay que establecer un solo sistema de aumentos por mérito para determinar quiénes son los que califican. Es decir, el mismo modelo, el mismo método se debe aplicar para todo. Se debe tratar de reducir el favoritismo o las discriminaciones en algunas situaciones, ¿verdad? Así también el sistema de calificación de méritos tiene que ser universal, o sea, el mismo le vamos a aplicar a todos para evitar inconformidades o suspicacias, ¿verdad? Entonces, se debe con anticipación también establecer qué es lo que vamos a calificar, cuánto es la cantidad que se va a conceder de aumento, la frecuencia, las fechas en que se van a conceder, todo esto para ser consistentes. También pueden haber aumentos por tiempo de servicios. Algunos de estos aumentos algunas veces se hacen automáticos, son concedidos a los empleados una vez alcanzan el tiempo, ¿verdad? Y muchas veces lo que se hace es se establecen intervalos, ¿verdad? Algunas organizaciones, ¿verdad?, conceden los aumentos a todos los empleados que han permanecido, vamos a decir que en la nómina, mientras que otros lo que lo hacen, ¿verdad?, solo se los conceden a aquellos que han efectuado, ¿verdad?, vamos a decir así, un trabajo satisfactorio o que han mostrado mejoría durante el periodo de tiempo transcurrido desde su último aumento. Es decir, que la antigüedad, el tiempo, no es un factor como para poder aumentar servicios, sino que debe ir en relación también directo con el rendimiento. Existen también algunos aumentos basados en la promoción. A mí me pueden cambiar de un puesto a otro y resulta que mi salario, ¿verdad?, vamos a decir que está abajo del mínimo del nuevo puesto. Bueno, pues la organización me tiene que aumentar a hacerme llegar mi salario a ese mínimo. Si por casualidad mi salario es mayor que el mínimo de ese nuevo puesto que yo voy a ir a ocupar, ¿verdad?, entonces tampoco me lo puede bajar, me lo tiene que mantener, aunque en ese nuevo puesto para llegar a ese salario haya sido necesario haber transcurrido cierto tiempo en él para tener ese salario. Pero si mi salario yo lo traigo, ¿verdad?, de mi puesto anterior, en un nivel, no me lo pueden tampoco disminuir. Es importante que no confundamos promoción con transferencia. Normalmente una promoción significa un aumento, pero no necesariamente una transferencia, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Es importante también que nosotros desarrollemos algunas políticas administrativas, vamos a decir que especiales, ¿verdad? Por ejemplo, las organizaciones tienen que tener un sueldo de entrenamiento. Es decir, que por lo menos satisfagan las necesidades básicas para esas personas que están en entrenamiento, principalmente cuando están en los periodos de prueba, ¿verdad? O ese nuevo trabajador que lo estoy llevando, que lo estoy capacitando previamente, tiene que haber una política con relación a un pago que le tengo que hacer para que satisfaga sus necesidades, ¿verdad? Así como también deben de haber políticas, ¿verdad?, de la parte de la organización que deben de ser establecidas cuando yo contrato a empleados con experiencia anterior. Porque no es lo mismo contratar a una persona que no tiene experiencia a otra que lo traigo posiblemente de otra organización o de otro lugar, ¿verdad?, con mucha experiencia. Entonces yo tengo que tener políticas de qué voy a hacer con este tipo de contrataciones. Así como también debo de establecer políticas, ¿verdad?, salariales con relación a los empleados de mayor edad, ancianos, si le queremos decir así, ¿verdad?,
¿Por qué? Porque posiblemente no solamente sea el aspecto pecuniario el que prevalezca, sino que pueden hacer otros factores como horarios flexibles, ¿verdad? Sus días de trabajo pues diferentes, ¿sí? Entonces tengo que establecer políticas salariales. Así también tienen que haber políticas salariales por méritos especiales, personas que alcanzaron metas, personas que hicieron propuestas que han sido de mucho beneficio económico para la organización, pues tengo que establecer políticas para este tipo de acciones. También en algunas ocasiones, fíjese, ante la escasez de trabajadores en el mercado, me veo en la necesidad de pagar más del salario que verdaderamente le corresponde a un puesto. Entonces tengo que establecer políticas, ¿verdad?, para el pago de estos sueldos excesivos debido a esta escasez. Es decir, que nosotros como administradores, como gestores de recursos humanos, debemos de establecer una serie de políticas que sean justas y equitativas para con nuestros trabajadores, ¿verdad? Para que la moral, ¿verdad?, la motivación de la que tanto se habla, ¿verdad?, sea la adecuada para que la productividad, la rentabilidad de la empresa siempre vaya mejorando. Muchas gracias por su atención.